nosotros naciéramos, ya el Señor tenía memoria de nosotros, ya sabía todo, porque Él conoce absolutamente todo. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. El Señor es grandioso. Quiero que me acompañe al Salmos capítulo 138, verso 8. Salmos está casi en la mitad de la Biblia. Si tiene un lapicero, un resaltador, resáltelo, el Salmo 138. Y apodérese de esa parte, esa porción de la palabra del Señor. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Gloria a Dios. Si eso fue fuerte, mi hermano, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Ahora sí, Salmo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? Dígalo con fuerza, hermano. Jehová cumplirá su propósito en... Está hablando cuando tú lees la palabra, de esa palabra de vida. No es un libro de historia, es una palabra de vida y palabra de vida eterna. Y cuando tú lo lees, dice, entonces estás leyendo la Biblia y dices, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Hasta ahí nomás quiero leer esa porción de la palabra. Pero ¿cuántos pueden decir que el propósito de Dios se cumplirá en mi vida? Ojo que lo que yo digo... Yo creo que Dios nos predestinó, Dios conoce el mañana, Dios sabe lo que tú vas a hacer mañana, pero no estoy predicando esa línea que predica, que entonces si ya está todo predestinado, entonces yo no hago absolutamente nada. ¿Para qué me congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Si Dios ya conoce todo. Dios nos dio a nosotros libre albedrío porque Dios es un Dios caballero, Dios no esfuerza a nadie. Dios no nos obliga a nosotros. Cuando tú predicas el evangelio y le dices a una persona que Jesús le ama, que si quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, la persona toma una decisión si quiere o si no quiere, porque ese es un Dios caballero. Dios no fuerza a nadie. Si Dios nos forzara a cada uno de nosotros, dejamos nosotros de ser imagen y semejanza de Dios, y Dios hubiera creado robots. Y un robot que me adore todos los días, que ore todos los días. Dios no nos hizo robots, nos dio esa ventaja de libre albedrío. Estuvimos perdidos, pero cuando llegamos a la gracia del Señor, tomamos la decisión y buscamos nosotros voluntariamente. Te acepto, Señor, creo en ti, sé que cumplirás el propósito en mi vida. Y entonces es ahí donde ocurren las cosas. Hay iglesias, hay hermanos, hermanas, de que están bueno, lo que Dios quiera, a lo que suceda. Y no... Yo déjeme decirle, una vez que uno tiene al Señor, uno es salvo por la gracia del Señor, no por las obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué ocurre? Mucho cristiano está llevando una vida en tristeza, en angustia y en dolor, y no en victoria. Y Dios no nos llamó a nosotros a estar en angustia ni en dolor. Que tendremos aflicciones, sí, pero uno puede encontrar una persona con aflicción, pero contento y gozoso en el Señor. Una persona que no tiene nada, pero se goza en el Señor. Puedes conseguir un rico que tiene todo lo que uno humanamente pudiera desear y está triste, porque el dinero no compra la felicidad. Como dice, tú puedes tener la mejor cama, ¿y de qué te sirve tener la mejor cama y no poder tener un sueño? Pero tú puedes dormir en una cabecera de piedra, estar como Jacob en un monte durmiendo, y te despiertas y dices, esta es casa del Señor. Y unge la piedra y vio una escalera al cielo y vio ángeles que subían y bajaban, porque la perspectiva era diferente, porque reconoció quién era su Señor. El dinero no compra nada, pero Dios lo que quiere es que nosotros llevemos una vida en victoria. El ladrón dice en Juan 10:10, vino a robar, matar y destruir, pero Dios vino a darnos una vida en abundancia. La abundancia, no la abundancia de lo que tus ojos puedan ver, de lo que tu billetera pueda sentir, de los fajos de billetes que tienes ahí, sino del gozo del Señor. Por eso el gozo del Señor es mi fortaleza, decía David, y escribió los salmos. Y cuando uno se goza en medio de la adversidad, muy lindo cuando pone uno en las redes sociales danzando en la lluvia y se gozan en la lluvia. ¿Han visto esa gente que a veces llueve y le gusta salir a bailar en la lluvia y a gozarse en la lluvia? Pero si tú puedes vivir eso en una realidad, cuando viene una lluvia de problemas y tú puedes danzar en el medio de los problemas, eso es de locos. Para la gente es locura, para nosotros es poder de Dios. En todo tiempo alábale, porque el propósito, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Había una mujer, dice, una latina, una de Guatemala, creo que era, escuché el testimonio recientemente, que dice que cuando era niña, Dios le prometió y le dijo, te voy a dar 5 hijos, le dijo.
Y los 5 van a predicar el evangelio, van a ser predicadores. ¿Cuánto no les gusta que Dios le dé una palabra de esa? Gloria a Dios. Pero después del segundo hijo le dijeron que no podía tener más hijos. Yo no sé nada de los doctores ni nada de esto, pero le quitaron los ovarios, pero no pudo tener más hijos. Tuvo solamente con 2 hijos y de repente tuvo un problema en el estómago. Se va al doctor y le dicen, usted está embarazada. Dice, ¿qué? Qué raro. La cosa que ella empezó a tener estos 5 hijos. Pero esta mujer estaba en una iglesia donde un pastor dominicano fue invitado a predicar. Y cuando termina el servicio, el pastor ya quería irse a su casa, quería ir a descansar, quería ir a comer. Y le dice, la hermanita quiere que usted vaya a su casa. Y le dice, no, pero ¿cómo voy a ir a la casa? Estoy cansado. Por favor vaya, que ella solamente invita a gente especial. Y claro, entonces se sintió comprometido y dijo, bueno, vamos a la casa de la señora, solo invita gente especial. Dice que mientras llegaba a la casa pudo ver cuadros que tenía fotos con Marcos Witt, con Marcos Barrientos. Dijo, wow, la señora solo invita gente especial de verdad. Y llegó a la casa y le empieza a contar la historia de que le había dicho Dios de que iba a tener 5 hijos, pero de los 5 hijos solamente había podido tener 2. Después pasó lo que le habían removido los ovarios, que quedó embarazada, tuvo el tercero, tuvo el 4 hijo y ella se quería ir y estaba desesperado por irse, pero le terminó de contar el testimonio y dijo, sí, seguro, y tuvo el 5.º hijo. Y resulta que sí, tuvo los 5 hijos. Pero dice que de los 5 hijos, solamente 4 eran predicadores y uno de ellos decidió irse a estudiar a Alemania. Y cuando se va a estudiar a Alemania, le dan la mala noticia a los hermanos que el hijo falleció. El hermano de este muchacho, de estos otros 4, murió en Alemania. Y entonces, ¿cómo le decimos ahora a una madre que su hijo ha muerto? ¿Cómo le dicen esa noticia tan triste? ¿Quieren seguir escuchando? Próximo domingo, así vamos a poner. Entonces dice que les dijo, ¿cómo le vamos a decir? Se pusieron a contactar al doctor para decirle, porque sabes que la presión se le puede subir, le puede dar un patatús, se le puede parar el corazón. ¿Qué vamos a hacer? A mi mamá, ¿cómo le damos la noticia? Dice que tuvieron que ya en Alemania, es como acá en Europa, cuando se muere una persona, en mi país ahí mismo lo entierran, a 24 horas y ya lo están enterrando, lo velan y lo entierran. Acá demora todavía, a veces pueden tener 1 semana, 2 semanas en la morgue. Y dice que lo tuvieron como 3 días, después mandan el cuerpo de Alemania para Guatemala y cuando ya están en el velorio, le dicen la noticia que su hijo ha muerto. Dice que ella estuvo muy tranquila. Dice, pero ¿cómo puede estar esta mujer tan tranquila? Más preocupados estaban todo el mundo. Y dice que de repente se va para la cocina y regresa con un cuchillo. Y cuando regresa con un cuchillo, todo le dice, se está volviendo loco. Dice que estaba hasta el doctor en el velorio y le dicen, ¿qué hacemos? Le dicen, en estas situaciones yo no sé qué se puede hacer. No sabemos qué puede hacer porque le puede dar un ataque de nervios. Yo no sé qué es lo que tienen. Arréglenselas ustedes. Y dice que se acercaron los hijos para quitarle el cuchillo. Y dijo, ustedes se me acercan y yo los mato, le dijo. Entonces tuvieron un miedo hasta que la señora dice que se acercó hasta el ataúd donde estaba el hijo, el 5.º hijo que había venido de Alemania. Y le dijo al cuerpo muerto, tú has sido el más problemático de los 5, el más rebelde, el que siempre me daba la contra. Yo decía sí, tú decías que no. Pero te digo una cosa, hasta muerto me estás molestando. Y le dijo, te doy 2 horas, le dijo, para que tú te levantes de ahí, si no yo te mato a cuchillazos, le dijo. Porque Dios me prometió que mis 5 hijos iban a predicar. Dicen que en ese cuerpo empezó a toser ese hombre que estaba ahí muerto, empezó a toser. Y Dios lo resucitó y se levantó. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando Dios dice una cosa, Dios cumple su propósito. Hay gente que puede decir, bueno, se murió y lo deja así. Pero cuando Dios te prometió que Él va a restaurar, que va a limpiar, que Él va a transformar, que Él te va a bendecir en todas las áreas, y la situación que tú puedes ver es como un cuerpo muerto al frente, y dices, bueno, se murió, y tú das por vencido una cosa, tú no puedes dar por vencido hasta que haya un momento de donde el Dios te dice, ya no, déjalo ahí. Cuando Dios te dice, déjalo. Por eso uno ora hasta que Dios te dice, ya está aquí, hasta aquí, me lo voy a llevar. Ok, se lo lleva el Señor. Pero uno sigue que seguir insistiendo hasta que Dios te responde. Si tú no tienes una respuesta del Señor, entonces sigue orando. No pares de orar, sigue insistiendo. Uno llega y ora por una persona que está medio moribunda y bueno, si se muere, se muere. No sé, será la voluntad del Señor y lo dejan ahí.
Yo soy de las personas que prefiero estar orando hasta que, bueno, si se partió con el Señor, se fue una mejor vida con el Señor. Pero mientras esté con vida, yo estoy para poder orar por esa persona. Si una persona tiene un problema, yo digo, bueno, ya oré. Me dice, tengo un problema, ya oremos, ya oramos Vicky, ya oramos Giovanni, dejémoslo ahí, en la mano de Dios. No, ora hasta que algo pase. Ora hasta que tú recibas una instrucción del Señor. Ora en todo tiempo, pero nunca descuides y nunca te desanimes. Y recuerda que el Salmo 138, verso 8 dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces lo que Dios te ha dicho de ti es lo que Dios va a hacer. Si las circunstancias, si la lluvia del momento o el cuerpo muerto que tú puedes ver al frente no te permite ver y te empieza a desanimar, no es para que tires la toalla, es para que tú le digas gracias, Señor. Porque cuando uno busca más del Señor es donde más se levantan las cosas. Cuando las cosas están calmadas, ahí nos debemos preocupar. Es más fácil. Cuando uno está en problema, todo el mundo se acuerda de Dios. Si cae un misil o si ven un meteorito que cae en Londres, en la ciudad, y va a desaparecer Londres en los siguientes 10 minutos, créame que las iglesias empiezan a llenarse en esos 10 minutos. Que la señal hacia arriba, hacia el cielo, a decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué? Empieza todo el mundo el clamor. Hasta los ateos dirán, Señor, si en verdad existes. Esos que se paraban en Elephant y predicaban, en Brixton, esos que se paraban que decían que Jesús me amaba. Señor, si en verdad existe, ayúdame, porque en estos 5 minutos va a venir una destrucción sobre Londres. Todo el mundo empezaría a buscar. Eso es lo más fácil. Pero cuando tú estás bien, cuando ya tú tienes un montón de ropa, un montón de comida, un montón de trabajo, un montón de dinero, que ya ni sabes qué ropa te pones, que ya no sabes si te vas en el auto negro o en el auto rojo, tienes hasta para escoger en qué auto, y te olvidas cuando ibas en el bus, cuando te congelabas a las 4 de la mañana en el paradero y el bus no paraba o llegaba tarde, cuando te empiezas a olvidar que en esos momentos sí clamabas a Dios, pero cuando vienen las cosas buenas, uno no le da gracias a Dios. Por eso cuando las cosas malas vienen, dale gracias a Dios. Pero cuando las cosas buenas vienen, dale más gracias a Dios. Y acuérdate cuando no tenías, porque vas a tener. Amén. Gloria a Dios. El Señor es poderoso. Ahora vamos al libro de Jonás, mi hermano, en el Antiguo Testamento. Una historia muy conocida, una historia muy linda. Uno de los profetas menores que profetizó quizás menos que lo que profetizaron el resto de profetas en el Antiguo Testamento. No habla mucho de las profecías, sino habla más acerca del testimonio de Jonás. Jonás capítulo 1, del versículo 1 al 17. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17. Gloria a Dios. Tienen título, la Reina Valera tiene un título que dice Jonás huye de Jehová. Y quiero rescatar 4 puntos acerca de esta historia. No quiero hablar tanto de lo que aconteció con la ciudad de Nínive, sino que quiero aplicar algo diferente en este mensaje. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1 al 17. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?
Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hablándole del propósito de Dios, decidí hablarles de Jonás, porque Jonás fue un hombre que Dios tenía un propósito con Jonás. Dios tenía un plan con Jonás, y Dios los planes que Él tiene los cumple. Cosa que en algún momento nosotros podemos alcanzar la promesa más rápida, pero a veces la podemos alcanzar más distante o más lejos, según la condición de lo que nosotros hacemos, según nosotros lo que nosotros nos comportamos, porque Dios nos dio a nosotros las herramientas, la dirección. Todos sabemos que tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, buscar el rostro del Señor, pero cuando uno va descuidando las cosas del Señor, inmediatamente vivimos nosotros bajo nuestros pensamientos, y nosotros le decimos al Señor con nuestros hechos que nuestros pensamientos son mayores que los pensamientos de Él. Pero cuando tú inviertes esto y dices: Señor, dame sabiduría, esta mañana presento, Señor, este día delante de ti, dame la sabiduría, dame el sí, dame el no, para decir las cosas correctamente, y sé tú el andar diario de mi vida. Entonces, cuando tú encomiendas todo lo tuyo delante de los pies del Señor, tú puedes entrar confiadamente, tú puedes andar confiadamente. Pero cuando no, cuando te empieces incertidumbre, y empieza muchos a pedir oración a otra persona, y está bien pedir oración, pero el problema está de que uno quiere vivir bajo la unción de otra persona. Dios quiere que le hable a otra persona, que uno ayune por esa persona, que uno haga vigilia por esa persona, para que Dios le revele qué es lo que tiene que hacer. Entonces se mueve bajo la dirección del hombre y no bajo la dirección de Dios. Dios tiene que hablarle directamente a uno. Dios nos habla personalmente porque tenemos una relación con Él, tenemos nosotros ese contacto, esa facilidad, que nosotros apoyamos en oración. Claro que sí. Hablaba con un hermano esta mañana y le digo: había una persona que tiene una necesidad de algo. Dijo: necesito tal cosa. Y le digo: nosotros podemos orar por la necesidad de la persona, pero si la persona no ora por esa necesidad, si esa persona no se mueve en fe para alcanzar las promesas y lo que Dios le ha dado, entonces no se puede hacer nada. Porque la gente puede decir: quiero un trabajo, pastor, ayúdeme a orar por un trabajo, y la persona no busca trabajo. La persona está esperanzada de que mi oración haga de que le toquen la puerta y le traigan el trabajo a la casa. Entonces eso no funciona de esa manera. La fe sin obras es muerta. Es mejor que diga: pastor, yo sé que Dios me puede proveer un trabajo, ayúdeme en oración, porque yo sé que el milagro viene en camino. Amén. Yo me uno, me pongo de acuerdo contigo, y oraremos al Dios de los cielos para que abra las puertas y te dé un trabajo. Cuando tú te mueves en fe, las bendiciones te persiguen. Pero si tú estás esperando de que sea a través de otra persona, no, porque tus ojos estarían puestos en el hombre, y no es en el hombre, es en Dios. ¿Cuánta gente a veces se mueve cuando llega un congreso de sanidad? Se alquila el Excel, viene Benny Hinn, 20,000 personas, un mover de milagro, y se va uno para allá. Está bien, es un siervo del Señor. Yo no tengo nada en contra de ningún siervo del Señor. El problema que yo tengo es que cuando llega un evangelista aquí, quizás el 90% de los que van a la campaña evangelística son cristianos.
Cuando en otras épocas las campañas evangelísticas no eran en estadios, sino que eran en los campos, eran en lugares abiertos, donde no se cobraba ninguna entrada, aunque acá no cobran entrada en las campañas evangelistas, pero la gente tocaba y llevaba al vecino. Hay una campaña evangelista. Alguien le dijo a mi mamá, hay una campaña evangelista en el estadio de Alianza en Lima, llévalo a tu hijo, Dios lo puede sanar. Es un señor bajito de Puerto Rico, se llama Gille Ávila, llévalo y Dios le puede sanar ese soplo de corazón que tiene tu hermano, mi hermano Richard. Y nos llevaron a nosotros a esa campaña evangelística y Dios lo sanó, porque esas eran las campañas anteriores. Pero ahora la gente va para ver expectativa, para ver otras cosas. Nosotros tenemos que ir no para ver a un hombre, para ver a Dios. Un pastor una vez se fue a ver Benny Hinn aquí en Inglaterra, y yo mismo escuché de los labios del pastor que dijo, cuando él llegó, dijo una gloria tremenda en lo de Benny Hinn, unas sanidades impresionantes lo que ocurría, pero yo no sentí nada. Y después escucho la voz de Dios que me dice, ¿y tú qué haces acá?, le dijo, porque dejó la iglesia por irse para allá. Él debería estar predicando en la iglesia ese día, esa hora, en el momento que le tocaba a él predicar, había la campaña, pero él encargó la iglesia a alguien para irse a la campaña. Y Dios le habló, pero no le dio una palabra de exhortación. Dice, ¿qué haces acá?, le hizo una pregunta. Y él reconoció que si no sintió nada, era porque su lugar no era allá. El mismo Dios que sana allá, sana aquí y sana en cualquier parte, y sana en tu cuarto. Sana cuando doblas rodillas y cuando tú te mueves en fe. Él no se mueve, Dios no se mueve por las lágrimas. Como dije una vez, si fuera por lágrimas, los niños de África que lloran por comida ya hubieran recibido bendición. Pero no es las lágrimas lo que toca el corazón de Dios, sino tu fe, que tú tienes tu esperanza puesta en el autor y consumador de la fe. Amén. Es eso lo que transforma. Amén. Entonces con Jonás quiero sacar 4 puntos. En el versículo 1 dice al comienzo, vino palabra de Jehová. Miren, qué tremendo. Vino palabra de Jehová sobre Jonás. Ahora yo quiero que ustedes, cada uno de nosotros, nos identifiquemos con Jonás. Porque así como le vino palabra a Jehová, no era que él era el profeta, pastor, sino que nosotros, cuando tenemos una relación con Dios, Dios viene y nos da una palabra. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Pero cuando lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, tú le dices, Señor, tu palabra dice esto, y el Señor nunca se va a contradecir a su palabra, y Dios te va a traer una respuesta. Hay una comunión, es necesario el estar hablando en todo tiempo. Y entonces sobre Jonás dice, vino una palabra de Jehová sobre Jonás. Pero la palabra que vino no era la palabra que él estaba esperando. Nosotros podemos orar y doblar rodillas, Señor, dame un trabajo, y Dios te desvía la oración y te lleva no al trabajo, sino que te da otra palabra que quizás tú no esperabas escuchar. Porque a veces nosotros oramos pidiéndole a nuestro beneficio, pero pocos oramos, hágase tu voluntad, Señor, como nos enseñó Él a orar. Y cuando tú le dices, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí?, a lo mejor te responde y te dice, hijo mío Daniel, te voy a mandar para Irak. Quizás no dice Daniel en ese momento, Señor, estamos mal sintonizados, ¿será esto de ti lo que estoy recibiendo? Esto no puede ser. Cuando Dios te lleva a un lugar, Dios pone paz, Dios pone dirección y Dios pone todas las cosas. Él empieza a hacer esa cosa. Hay gente que tiene esa pasión. Hay muchos ingleses. Acá había un hermano, el hermano Andrew, no sé cómo se dirá el nombre Andrew en español, pero el hermano Andrés, no sé si el hermano Andrés fue llevado allá, lo que se llamaba la cortina de hierro, a llevar Biblias a ese país cuando le podían quitar la cabeza. El hombre manejaba un Volkswagen Escarabajo, le dicen en mi país, esos que son semirredondos, ¿no? Y se iba manejando, y dice que él oraba, llenaba el auto de Biblias por todas partes, y él iba manejando y todo el mundo conocía que era el traficante de Biblias. Y cuando él iba manejando, dice que él oraba antes de pasar inmigración y le decía, Señor, tú abriste los ojos de los ciegos y cerraste los ojos de algunos también. Te pido que cierres los ojos de estos de inmigración y no vean ninguna Biblia que yo llevo para allá. Dice que bajaba la ventana y entraba el de inmigración a mirar y no veía ni una Biblia de lo que estaba el auto lleno en Biblia. Y él pasó años traficando Biblias, a tal extremo que todo el mundo que veía ese carrito por allá sabían que era el traficante de Biblias.
sabiendo que lo podían matar, pero un hombre de fe que cumplía el propósito de Dios. Y de repente dice que la gente, un mecánico cuenta el testimonio que paró el auto, lo paró y le dijo: ¿usted es el hermano Andrew? Le dijo: sí, yo soy mecánico, ¿puedo revisarle el auto? Esos autos tienen el motor en la parte de atrás. O sea que no era un mecánico que abrió el capó de adelante y dijo: se robaron el motor. No, sino que abrió la parte de atrás. Dice que cuando vio que estaba todo lleno de polvo, esos autos no utilizaban agua, pero lleno de polvo, tierra, desconectado, dice: esto no puede andar. Dice que lo que decidió fue cerrarlo y irse, y se fue. Solamente por la fe de ese hombre, por la disposición, Dios hacía andar ese vehículo, porque estaba haciendo la obra y respondiendo a un llamado de Dios. Cuando uno responde al llamado de Dios, Dios se encargará de echarle gasolina a tu carro. Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Dios hará milagros. Dios hace sanidades, milagros, prodigios. Pero Él quiere que tú creas. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Eso es lo que mueve la seguridad, la certeza. Pero acá está escrito el manual de nuestra vida, que es lo que Dios quiere para nosotros: una vida en abundancia, en victoria, en alegría. Que llegues a la iglesia cantando, saltando en un pie: hey, me alegré al poder oír que a la casa del Señor voy. Y te vas con gozo, a pesar de nieve, lluvia, frío, calor o lo que sea, te vas contento, mi hermano. ¿Cuánta gente pone en las redes sociales: miren a estos niños de África, caminan 3-4 horas para llegar a la iglesia? Y nosotros tenemos bus, tenemos tren, tenemos Uber, tenemos de todo nosotros. Y a veces nosotros descuidamos algo tan importante que Dios ha establecido. ¿Para qué? No porque Él no necesite a nosotros, sino porque nosotros lo necesitamos a Él, y por el gozo de nosotros cumplir, saber de que aquí envías tu bendición y vida eterna. Creo que el Señor merece un aplauso por ese Salmos 133. Amén. Y dice que Jonás recibió una palabra. Muchas veces la palabra que vamos a recibir no es la palabra que nosotros queremos. Había un hombre que dice que David Wilkerson le predicó. David Wilkerson ya partió al Señor. El hombre tuvo un accidente, pero ya en una edad avanzada, con el tren que lo atropelló al auto. Pero el hombre predicaba a las pandillas. Y el hombre entendió un principio. El hombre muy sabio, predicaba hasta sus últimos años. Y le dijo a un hombre que estaba en la escuela de servidores, preparándolos para ser pastores, y le dijo: agarra un trapeador, un balde, desinfectante, trapos, guantes, y te vas al Harlem, en Nueva York, y vas a esta dirección, vas a tocar la puerta y le dices que el Señor te ha enviado para limpiarle la casa. Dijo: ¿qué? ¿En la escuela de servidores que te digan eso? ¿Tú esperas que te digan que vamos a ver qué significa exégesis, qué significa teología, hermenéutica, homiléptica y todos esos nombres raros que uno no conoce? Y de repente se fue en obediencia. El americano blanco va, toca la puerta y dice que tuvo que hacer así. Una morena grandota. Y le dijo que qué quería. En el Harlem, no sé si ahora hay blancos. Yo cuando fui de vacaciones, fui en un bus en la parte abierta y había un amigo que era inglés, y casi que lo escondemos ahí, porque todos de ahí salieron los Globetrotters, no se acuerdan ustedes, en mi época, basquetbolistas famosos, pero una zona de muchos morenos, y antes había problemas con la raza blanca en ese lugar. Y le abre la puerta y le abre la morena y dice: ¿qué quieres? Y le dijo, dice que no le dijo: el Señor me envió. Dijo: vengo a limpiar la casa, me mandaron a limpiar la casa. Entonces, ¿qué hace ahí esperando? Pase y limpie. Y pasó y limpió y regresó de nuevo al seminario. La siguiente clase, el balde, el trapeador, los guantes, el líquido, ¿qué? A esta otra dirección. Pero antes de eso le dijo: ¿aprendió usted el temor a Dios? Le dije: lo que aprendí fue el temor a esa morena que me abrió la puerta. Le dijo: se va para otro lugar, y también otra persona, otra morena grande, dice: pase y limpie. Hasta que después empezó a aprender la lección. ¿Y cuál era la lección? El hombre le dijo al pastor, a David Wilkerson, dijo: yo era racista. Era una persona. De nada te sirve un curso de teología, de nada te sirve prepararte si tu corazón no es transformado, si tu corazón no es cambiado. Y a veces nosotros vamos delante de Dios y queremos escuchar lo que Él quiere para nosotros.
Pero Dios trae otra cosa para tu vida, para tratar con nosotros, para remover un corazón de piedra a un corazón de carne, para transformarlo. El corazón de este hombre se empezó a predicar en las calles de Harlem y fue una persona muy respetada en ese lugar, porque empezó a amar, no le importaba raza, ni cultura, ni nación, abrazaba y lloraba con toda la gente del pueblo, porque aprendió la mejor lección que tú puedes aprender en un seminario, un estudio, es la lección del amor de Dios, para que tú puedas transmitirlo a otros. Entonces, a veces nosotros no podemos entender por qué Dios nos dice que hagamos cosas que para nosotros no es lo que yo le pedí a Dios, pero es lo que Dios le está diciendo a uno. Y con esto me paso al segundo punto, porque en el segundo punto dice que él huyó de la presencia de Jehová. Ahora, nosotros sabemos, y si nos ponemos a ver la historia de Jonás, dice, pero ¿cómo puede escaparse uno de Dios? Si me meto debajo de la tierra, dice el Salmo 139, ahí Él está. Y si me voy al monte, ahí en Suiza, los Alpes, en las partes más altas, ahí el Señor me va a encontrar. Y si me meto en una caja, ahí me va a encontrar, Él me encuentra y Él ve todo. Entonces, ¿ustedes creen que Jonás, un vidente de Dios, no sabía que él no podría escaparse de Dios? Claro que lo sabía. Yo le digo, iglesia, y le pregunto, y a los que nos ven en las redes sociales, ¿podremos nosotros escaparnos de la presencia del Señor? Nunca, nosotros lo sabemos. Pero entonces acá viene la conexión entre el primer punto, que vino palabra de Jehová, y la segunda, que Jonás huyó. ¿Por qué Jonás huye? Cuando nosotros decimos, nosotros no vamos a oír nunca de ti, Señor, heme aquí. Y nosotros pasamos al frente cuando se hace un llamado y dice, yo nunca huiré de ti, Señor. Estás en todas partes. Y citamos el Salmo 139 y sabemos, ahí estás tú. Entonces nos vamos y nos sentamos y el Señor se alegra y se goza y dice, voy a darle una palabra a mi siervo, porque él levantó las manos y dijo que él nunca iba a huir de mí. Y de repente te vas en el bus y te encuentras, porque Dios la mandó a la persona con la que tú no te hablas, y se encuentran cara a cara, ojo a ojo, frente a frente, nariz a nariz, y se tienen que hablar, y le tienes que decir, abrazarle y decir, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, pero no de labios para afuera, como ese hombre que Dios, que el pastor David Wilkerson lo mandó a limpiar, sino para que su corazón sea transformado y tú puedas abrazarla y decirle, te quiero ahorcar. No, mentira. Y tú le puedas decir, te amo en el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que cuando nosotros vemos la persona y te das la vuelta en U, o inmediatamente agarras el teléfono, aló, y ni siquiera estás hablando con nadie, estás ahí en el sótano, estás hablando en el underground, no tienes señal y haces el que estás hablando? Tienes el teléfono al revés, la pantalla está para afuera y tú piensas que estás hablando y todo el mundo se está dando cuenta del ridículo que hace. ¿Qué es lo que está haciendo uno? Huyendo de la presencia del Señor. ¿Te das cuenta? El venir a la iglesia no te acerca a Dios. Esto nos moldea, el recibir una palabra me moldea a mí, moldea a nosotros, a toda la iglesia, a los que nos escuchan en las redes sociales, porque Dios nos habla de esa manera. Y decimos, Señor, háblame, y el Señor nos habla como le habló a Jonás, y le dice que Jonás huyó de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no huimos de la presencia del Señor? En las iglesias, a veces mismo cuando la iglesia es más grande, hay gente, no todo el mundo se habla. No todo el mundo se habla. Se dan cuenta que hay gente que ya tiene su silla específica, su sección específica, sus amigos específicos. No empiezan en las iglesias grandes a decir, esa es la rosca, como dicen los colombianos, ese es el grupito con el que siempre se juntan. Por eso, cuando la iglesia crezca, mis hermanos, no nos vamos a saludar nosotros, vamos a saludar a los que no conocemos, porque eso es lo que va a marcar una diferencia. Eso no hacen los de afuera, dice la palabra, que se saludan entre los que se conocen. No nos preocupemos si vamos a tomar café o no nos alcanza para nosotros el café. Démosles café a los otros, y cuando ya se han ido, tomamos el buen café, como el buen vino. No, me dejo entender, mis hermanos, compartamos. Dios viene hablando, Dios está en todas partes, Dios no puede ser burlado. Al mismo tiempo, en el otro lado de la página, lo que tú haces en secreto, tu sufrimiento, tu dolor, tu queja, tu discusión con el Señor en el capítulo 3, si no me equivoco, o el 4, dice la Biblia en el libro de Jonás, y lean ustedes, solamente tiene 4 capítulos. El Señor le hablaba cada rato a Jonás y le dice, ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas? 2 veces le preguntó por qué. Y a veces nosotros no nos enojamos.
Yo a veces también, yo nunca me he enojado con Dios, yo siempre acepto todo lo que venga, digo, Señor, tienes control, yo siempre oro, pero a veces digo, voy a preguntarle al Señor, doblo rodillas y digo, Señor, ¿por qué? Y mientras estoy orando digo, Señor, ¿por qué le pregunto? Si ya sé que tú eres grande y poderoso. Digo, si quieres respóndeme, si no quieres no me respondas, igualito yo te voy a servir siempre. Si me vas a responder y me voy a sentir que no fui yo culpable o no culpable, y eso va a causar de que yo me aparte, Señor, como tú quieras, que se haga tu voluntad. Yo solamente te voy a alabar, yo solamente voy a servirte a ti, y yo sé que cuando estemos en el reino de los cielos, allá vendrá la recompensa para cada uno, la recompensa de que decidiste estar aquí en la casa de Dios antes de estar allá afuera en un parque, en una fiesta, en una reunión. Decidiste buscar la mejor parte. Dios te bendice. No buscamos la gloria ni lo que el mundo nos pueda ofrecer, sino cuando estemos delante del trono y diga, hermano Estefan, mi hermanazo, y viene así corriendo y se abraza, un apachurro, buen siervo, entra al reposo de tu Señor. Mira, esta es la casa que yo tengo preparada para ti. Ahí nos gozamos nosotros, ahí donde nosotros nos vamos a gozar. Y ¿saben qué? No va a haber pecado para que saques la lengua y le digas a los de mí a la casa que me dio el Señor, no, sino para que te goces en el Señor, porque no va a haber pecado, no va a haber envidia. Ahí es el gozo del Señor. La recompensa no es aquí, la recompensa es allá. Viene palabra del Señor a nuestras vidas, claro que sí. Pero así como Jonás huyó, nosotros también huimos muchas veces. Y nosotros no huyamos de la palabra de Dios. Aquí está lo que Él quiere para nosotros. Id y predicad, haced discípulos, dice la palabra, congregaos, llenate del Espíritu Santo, buscadme y me hallaréis, pídeme y yo te daré. Yo te bendeciré, no eres huérfano, no te has desamparado. Todas esas palabras, esas promesas que están ahí en la Biblia son para nosotros, para llevar una vida en abundancia. Cuando tú buscas del Señor, cuando vienen los momentos malos, es donde tú puedes estar firmes. En Eclesiastés capítulo 12, verso 1, para la juventud, tomen nota, dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vayan a venir los días malos, en los que días no hay contentamiento, no hay alegría, no hay gozo. Pero como tú estás fundado sobre la roca, entonces podrá venir angustia, pero tú sigues yendo adelante. Esa es nuestra fortaleza. Con Giovanni compartíamos, qué lindo cuando uno está el viernes, sábado, domingo en las cosas del Señor, desde que llega el fin de semana. Y el otro día trabajamos juntos y me estaba riendo solo ahí en el escritorio y me dice, ¿de qué te ríes? Pensando el que me había cortado algo. Y yo, no, que el fin de semana estamos hablando de la misericordia, del amor, alabamos, adoramos, y en el trabajo la de a frente se golpea con un escritorio y maldice el escritorio. Dentro de mí, pobrecito el escritorio. Ese escritorio se lo regalan a una iglesia, a un hermano, y dicen, gracias Señor por este escritorio. Si el escritorio hablara, diría ese escritorio, por fin alguien que habla algo bueno de mí. Hasta un objeto lo maldice. Al otro Señor le digo, pero ¿por qué dices tantas malas palabras siempre? Ah, es que mi manera de ser. Y digo, wow, estamos nosotros en un mundo donde a diario escuchamos tantas cosas. Por eso es necesario estar en esto, porque acá está nuestro refugio, nuestra esperanza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y ya casi para concluir el tercer punto, en lo que hemos leído, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dice que Dios, Jehová de los ejércitos, hizo levantar un gran viento sobre el mar. Dicen que los marineros tuvieron miedo. ¿Tú sabes para qué un marinero? Yo sí, a mí métame en un barco, yo no puedo estar como Jonás durmiendo tranquilo, ni como el Señor Jesús durmiendo. Ahí sí seguro que si me meten en un barco, y si el barco es viejo y yo miro y norte, sur, este y oeste, y no veo tierra, no sé para dónde voy a nadar, créame que yo puedo estar orando hasta que vea tierra. Haré vigilia, ayuno, hago de todo, pero hasta llegar a tierra. Yo no creo que pueda dormir tranquilo en el mar. Y cuando se empieza a mover eso nomás, si cuando no era cristiano y me iba ese famoso barco latino, nada más que lo movían a uno así se mareaba uno. Sí, se ríen porque por ahí han estado seguro me han visto. No, mentira, no, broma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese barco los marineros tuvieron miedo. Para que un marinero tenga miedo estando en el barco, es que la cosa está grave, mi hermano. Si un marinero tiene miedo y todavía el marinero le dice, ¿y dónde está Jonás? Jonás está durmiendo ahí abajo, tranquilito, porque él ya sabía.
El Jonás, en pocas palabras, lo que había dicho es que tenía tanto odio a la gente de Nínive que dijo, ¿para qué le voy a predicar si tú le vas a perdonar? Yo sabía que tú los ibas a perdonar, dice más adelante. Yo no voy a predicarle, no, mejor me quedo aquí. Prefiero morirme, Señor, llévame, quítame la vida si quieres, pero yo no voy para allá. Y hay gente que se pone así, rehúsa al Señor. Y el Señor, yo creo que se ríe, mi hijo, yo voy a cumplir el propósito con mi hijo. Lo que pasa es que pudo haber sido mejor el plan que yo tenía, hacerlo más rápido, pero tú la estás poniendo difícil, pero tú no te estás dando cuenta que mientras más difícil la ponga, igualito yo voy a cumplir el propósito en ti, porque yo te he llamado y yo soy Dios, y lo que yo digo yo lo hago. Y eso es lo que sucede. Nosotros estamos a veces 20, 30, 40, 50 años dando vueltas y vueltas y vueltas, como el pueblo de Israel en el desierto, simplemente por no creer, por no obedecer. Dios dijo, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hizo el pueblo? Se impuso en contra de Moisés. Se demora Moisés ahí y empieza el mundo a hacer ídolos, orgías, fiestas, y se olvidan del Dios eterno. El llamado de Dios es eterno y el llamado de Dios está delante de nosotros. Otros lo aceptamos, nosotros vamos en camino. No esperes que algunos verán una respuesta a lo que están orando inmediatamente, otros no la ven así de rápido. Pero sabemos que veremos nuestro gran galardón y gozo es poder estar delante del Señor un día. La vida es pasajera, mi hermano. Joven fui y no he visto justo desamparado, dice la palabra. Hasta los 18 años, y lo he dicho varias veces aquí, para los jóvenes, los adolescentes, 12 años ya quieren tener 14 años. Quieren ser más grandes, quieren libertad. Pero cuando llegan a los 18 años, ¿qué pasó? Ya tengo 19, ya tengo 20 y pasan los años rapidísimo. Ahora uno quiere poner freno hermano, no hay nada, la vida ya siguió, ya pasaste, ya no eres menor de edad, ya pasaste, joven fui, dice la palabra, joven fui, ya pasó. Y no los quiero desanimar, gócense en el Señor, busquen más del Señor, porque vendrán los 20, los 30, los 40 y dirá, ¿qué he hecho? Por eso cuando uno va en los pueblos, en los países cálidos, encuentra a la gente en la mecedora, esos señores que ya no trabajan. ¿De qué me sirve trabajar? ¿De qué me sirvió esto y lo otro? No le digo que no trabajen, estudien, pero lo que estoy diciendo, esa era la prioridad. Y nosotros tanto a veces trabajamos en este mundo y no vemos a nuestros hijos crecer por estar preocupados por el dinero. Nosotros quizás somos nosotros hablando por las personas de mi edad o más o menos por ahí, somos la última generación quizás que pudimos ver tantas cosas de la alegría de los niños jugar en un parque. Para otros quizás se los contaron sus padres o sus abuelos, pero fuimos la última generación. Tú ibas a la zona de los ricos y tú no conocías, los vecinos estaban jugando con el Atari. ¿Qué será eso, pastor? Es como el PlayStation en esa época. Eran 2 rayitas y un puntito y eso era tenis. Eso es con lo que jugaba. Empezó todo a cambiar, pero fue la última generación. Hubo un proceso, un cambio desde esa época a la actualidad. Antes, para que a mí me dieran un regalo, era mi cumpleaños y Navidad. Nunca más me daban un regalo. Ahora todo el mundo está preocupado para que cada fin de semana dónde van a comer y qué regalo le van a dar. ¡Ay, qué buen niño! Vamos a recompensarlo. Toma un iPhone XS. ¡Qué bueno! Y le rompe la pantalla y el papá trabaja más y le pone una pantalla nueva. Y ahora quiere un PlayStation nuevo. Y ahora ya no quiere Adidas, ni Puma, ni Nike. Ahora quiere Tommy Hilfiger, zapatillas Guess, Calvin Klein. Ya quiere ropa de diseñador ya. Y entonces uno trabaja y trabaja y trabaja. ¿Para qué? Pasan los años, la plata no va a comprar nunca la felicidad. Yo mismo les digo esto, no estoy exhortando a la iglesia, digo el mundo en que vivimos, porque yo también caigo en esto. Porque uno a un hijo le quiere dar de todo, pero a un hijo es mejor darle algo no material y darle un abrazo y poder vernos a nosotros. Un niño es más contento comiendo arroz con huevo que tener caviar o cualquier otra cosa en la casa, pero tener a sus padres ahí en la casa. Eso es lo más hermoso. No podemos descuidar. Es bueno trabajar,
El que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Quiero quedar bien claro. Mira, el pastor está diciendo que no trabaje, me va a volver vago profesional. No, trabajemos, demos lo mejor. Pero no podemos descuidar áreas tan simples. Hay una historia que contaron ahí, que el niño llega, cuando el papá llega a la casa y le dice: papi, vamos a jugar. Y le dice: espérate un ratito, que tengo que trabajar. Y se iba a trabajar en la computadora, el teléfono. Ahorita jugamos. Y empezó a bostezar el papá y se quedó dormido con la computadora, el ordenador. Ahí se quedó dormido, nunca jugó con el niño. Y el niño se quedó dormido y esperando que el papá jugara, que el papá jugara con el hijo. Y dice que así iba pasando los días, las semanas, los meses, hasta que llegó un momento que el hijo le dijo: papi, ¿cuánto ganas? Y le dijo: yo gano, un ejemplo, 20 libras la hora. Ok. Y resulta que el niño fue guardando su penique, 5 peniques, 10 peniques, fue guardando su dinerito que le quedaba de la propina. Y hasta que llegó a 20 libras y lo agarró el papá, le dijo: toma, papá, dame 1 hora de tu trabajo. Duro, pero a veces nosotros causamos eso. Los niños no lo causan, pero el niño se acordará cuando tú saliste a jugar pelota con tu hijo. A veces nosotros, con mi hija, gracias a Dios, Dios me ha dado fuerza, hacerles aprender a manejar bicicleta a los niños. Cuando tienes que caminar así, corriendo y jalando ahí, y uno está que le duele todo. ¿Para qué tiene uno hijos? Pero ellos se van a acordar cuando tú le agarraste la bicicleta. Yo me acuerdo cuando mi papá me agarró la bicicleta. Y también me acuerdo cuando volteé y le dije: papi, suelta. Mi papá ya me había soltado hace rato. Y me acuerdo dónde caí. Pero nunca me voy a olvidar esos tiempos. Son tiempos preciosos. No te olvides, porque si ese amor de nosotros como padre, hijos, y como cantaban esa canción tan hermosa, que yo soy tu hijo, tú eres mi padre y mi padre me ama, qué hermoso. Porque si nosotros siendo hijos, siendo padres, sabemos dar buena dádiva, lo que podemos ver cuánto más Dios para nosotros, y Él cumple el propósito. Él cumple el propósito, Él tiene un propósito para nosotros. Con Jonás hubo un propósito. Y le dio la palabra, pero no era la palabra que él quería. No era la palabra que él quería. Y después se escapó, huyó. Huyó de la presencia. Y dice que Jehová hizo levantar vientos. Y se levantarán cosas. Hay cosas que el enemigo puede poner, pero hay cosas que Dios permite también que se levanten por amor y para llevarte a ti, que te vuelvas de nuevo a donde tú tienes, al camino el cual Dios señaló que es para ti. Y a veces Dios permite, y es mejor. Es mejor. Yo he predicado muchas veces, soy una persona que me gusta predicar de fe, pero llegó una época que caí en el asunto de la comodidad. Predicaba de fe, pero yo estaba súper cómodo. Me había olvidado lo que era vivir por fe. Y tuve que vivir por fe. Y vivir por fe es lo más lindo, porque te recuerda el Señor que Él te cuida, que Él te protege, que Él te bendice, que Él te provee, que Él te sana. Él es el único, mi hermano. Dios levantó vientos. Y al final dice, cuando Él dice: yo soy hebreo, dice Jonás en el barco, y yo sé qué es lo que está causando todo esto. Y se estaba poniendo las cosas peor. Ellos ya habían rezado a todos sus dioses, pero al final era la oración que tuvieron que levantar al Jehová de los ejércitos. Y fue ahí donde Jonás dijo: échenme en el mar y esto se va a calmar. Como él era el profeta, ya Dios le había dicho lo que iba a acontecer. ¿Te imaginas? Mejor hubiera sido que diga: Señor, perdóname, ok, calma la tempestad, llévame a Nínive y yo voy y predico. El hombre estaba tan cerrado por el odio que tenía a los de Nínive que dijo: échenme al mar. Ya me muero, no importa, ya ustedes se salvan, ya, ¿qué me queda? ¿Te imaginas? Échenme al mar. Y se echó. Pero mira, yo creo que los tiburones estarían: Señor, aquí estamos. Gracias, carne fresca, Señor. Los tiburones, imagínate, dando vueltas ahí esperando. Porque eso es lo que puede ser. El diablo contento, dice: se acabó el profeta. Pero Dios tenía un pez preparado.
La Biblia no dice ballena. Hay gente que predica de la ballena. La Biblia, léanse todo, Jonás no habla de ninguna ballena. Dice, Dios preparó un pez. La ballena, por eso es que a veces dicen los científicos de que cómo puede, eso es mentira la Biblia, porque una ballena no puede tragarse un hombre porque dice que la garganta es pequeña, por eso comen peces pequeños. Pero Dios preparó un pez. Se lo pasó de una, se lo pasó. Dios tenía preparado. Jonás capítulo 2, dice, todo el capítulo 2 es la oración que tuvo Jonás. Dice que las algas le agarraron la cabeza, que él se vio en el infierno, ya en el Seol, dice la Biblia. Él estaba que se moría. Y en esos momentos de angustia, es ahí donde uno se acuerda. Y es el momento que dice, tú puedes estar desahuciado en una cama de un hospital, con 3 días de vida, pero si Dios tiene un propósito, no esperemos llegar a ese estado, de estar en ese estado, sino que medicina preventiva, busquemos el rostro desde ya del Señor y decirle, heme aquí, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y si hay alguno de nosotros que tiene alguna falta de perdón con alguna persona, tómelo como una palabra de Dios y llame a esa persona, mándele un mensaje y dile, perdóname, te perdono, no porque se lo merezca, sino para que haya libertad en nuestra vida. Porque nosotros mañana más tarde va a ser más vergonzoso que te encuentres cara a cara y te hagan esto, que te volteen. Enfrentemos nosotros y pongámonos a cuenta con el Señor y dejemos de huir de la presencia del Señor. Que la presencia, nosotros somos cartas abiertas delante del Señor, dice la palabra en 2 Corintios 3, y que se haga manifiesto su poder a través de nosotros, que somos los portadores de la gloria de Dios. En Jonás capítulo 2, yo le invito a que nos pongamos de pie. No le voy a leer toda la oración, pero le voy a leer el versículo 9. Porque acá es impresionante. Cuando él ya está moribundo en el pez, 3 días, que fue la señal de Jesucristo, que dijo que la señal de Jonás es lo que iba a acontecer. Dice, mas yo, escuche, estando en el pez dijo esto, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. En 3 partes voy a desglosar esto. Yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio. Estando ahí que se muere, dice, yo ofreceré sacrificios a Dios. Tú eres el Dios eterno, yo te alabaré. Por eso la alabanza es tan poderosa, la adoración es tan poderosa, es tremendo. Dice, yo te alabaré. Estando moribundo, dice, yo te alabaré. Y dice, y pagaré lo que prometí. Las veces que pasé en la iglesia, al altar, las veces que levanté las manos, las veces que sentí tu gloria en la habitación, en el secreto, y dije, Señor, envíame a mí, Señor, yo iré, yo predicaré, yo cantaré, yo adoraré, yo alabaré, pondré, Señor, en práctica todo lo que tú me has dado, los talentos, lo voy a poner en práctica, yo no me olvidaré de ti, Señor. Dice, yo pagaré lo que te prometí, porque en Eclesiastés dice que no te olvides del Señor lo que tú le has prometido. Porque Él no se olvida, Dios no se ha olvidado del cual por qué nos trajo a nosotros para llevar una vida en abundancia y con un propósito. Él dice, estando medio muerto, te alabaré y pagaré lo que yo te prometí, Señor. Y termina en el versículo 9, dice, la salvación es de Jehová. En pocas palabras, si me llevas, Señor, llévame, pero yo quiero pagar lo que tú me has hecho, lo que tú quieras. Ya yo escapé de tu presencia. Me fui para Tarsis cuando tú me mandabas para Nínive. Huí de tu presencia, desobedecí, Señor. No soy digno, Señor, de servirte, de hacer nada. Pero el Señor cumple el propósito. Y cuando tú lo buscas al Señor, dice que el pez llegó y lo vomitó a Jonás. Una segunda oportunidad. Dios es grande, grandísimo, mi hermano. Glorioso. Si estás en la condición que estás dentro de un pez, dale gracias a Dios. Si estás en el barco, dale gracias a Dios. Si estamos ahora en retroceso, y si estás de recién orando y Dios te dice algo, dale gracias a Dios. En todo tiempo, en pocas palabras, Jonás dijo, en todo tiempo le alabaré. Y ustedes saben la historia. Se fue más adelante y fue a Nínive a predicar. Como les dije, no quería hablar de lo que es Nínive, ni la maldad, el furor de que había subido delante de Dios por la maldad que se movía en Nínive, sino de Jonás, que Dios cumple el propósito. Y Dios cumplirá el propósito en tu vida. Dios no es hijo de hombre para mentir.
Te invito, iglesia, a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a terminar con una adoración. Porque el Señor es grande y poderoso. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que nos hace recapacitar, Señor, y entender, Señor, que los planes tuyos son perfectos, que tú eres el poderoso de Israel y que tú no has concluido, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Muchas veces hemos huido de tu presencia, muchas veces hemos tenido en poco tu palabra, muchas veces hemos ido bajo nuestra voluntad y nos hemos encontrado como Jonás en un barco, Señor, donde vienen, Señor, los vientos se levantan, Señor, porque tú lo permites muchas veces, Señor, para que volvamos a tus caminos, Señor. Y aquí estamos, Señor, como hijos tuyos, Señor. Espíritu Santo, redargúyenos, Espíritu de Dios, y haznos entender, Señor, que lo que vivimos, lo vivimos, Señor, para ti, Señor. Como decía Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Mas ya no vivo yo, mas tú vives en nosotros. Y eres esperanza en gloria. Poderoso eres tú, Señor, el que levanta nuestra cabeza, el Dios de segundas oportunidades, el Dios que cumple el propósito en mi vida, y nosotros te alabaremos, nosotros cumpliremos la promesa, Padre Santo, porque la salvación proviene de ti, Señor. Yo bendigo esta iglesia, Señor, bendigo esta casa, Señor, bendigo este tiempo, Señor, y te pedimos a ti, Señor, que recibas esta adoración en señal de gratitud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te adoramos, Señor.